Un hombre decidió quitar un viejo cuadro de la habitación de su abuela, pero lo que descubrió detrás cambió todo. Suscríbete al canal y no olvides comentar desde dónde estás viendo este vídeo. La carretera que conducía al viejo pueblo se estrechaba a medida que Michael avanzaba, convertida en una cinta agrietada de asfalto que se deslizaba entre campos amarillentos y pastos abandonados. La tarde comenzaba a caer, y la luz del sol, tibia y horizontal, bañaba todo con un resplandor dorado que volvía las sombras más largas y los colores más apagados. En el interior de la camioneta, el aire olía a metal y polvo, y el sonido de las herramientas en el asiento trasero acompañaba el murmullo monótono del motor. Llevaba más de 20 años sin recorrer aquel camino, pero al ver los primeros tejados del pequeño pueblo del sur, sintió un tirón en el pecho, una mezcla de nostalgia y desarraigo, como si el tiempo no solo hubiera pasado, sino que hubiera cambiado la forma misma de pertenecer a aquel lugar. El paisaje era el mismo, y sin embargo no lo era. Los postes eléctricos seguían torcidos por el viento, las vallas se caían a pedazos, y las casas parecían encogidas bajo el peso de los veranos y los inviernos que habían sobrevivido. Cuando por fin apareció la entrada de grava que conducía a la propiedad de su abuela, Michael bajó la velocidad y observó con un silencio reverente la silueta de la casa entre los árboles. La vieja magnolia frente al porche había crecido tanto que cubría parte del tejado, y las ramas, cargadas de hojas brillantes, rozaban las ventanas con un sonido suave, casi humano. La casa lo esperaba en el fondo del sendero, con la pintura blanca desconchada, las contraventanas torcidas y el tejado hundido en un extremo. En la puerta del buzón todavía podía leerse, casi borrado por la lluvia, el nombre pintado a mano de su abuela, Edith Monroe. Al apagar el motor, el silencio lo envolvió con una densidad que le pareció física. Ya no había tráfico, ni radios, ni voces, solo el rumor del viento y el zumbido de algún insecto invisible. Permaneció unos minutos dentro de la camioneta, con las manos en el volante, mirando la casa. No sabía si tenía miedo o simplemente no estaba preparado. Cuando por fin bajó, el crujido de la grava bajo sus botas rompió la quietud. El aire estaba cargado de humedad, de ese olor terroso que sigue a la lluvia reciente. Todo parecía inmóvil, detenido en un presente que no avanzaba ni retrocedía. Las ventanas reflejaban la luz del atardecer como ojos medio cerrados, y el porche, con sus tablas combadas, parecía inclinarse hacia él, esperándolo. Michael respiró hondo y subió los escalones, que protestaron bajo su peso con un lamento largo y agudo. El pomo de la puerta seguía siendo el mismo de siempre, de latón gastado, con una pequeña muesca en la base. Recordó haber pasado los dedos por esa marca de niño mientras esperaba a que su abuela abriera después de misa. Al entrar, el aire del interior lo envolvió como una ola de otro tiempo. Había una dulzura leve, el aroma de la madera vieja mezclado con el de los armarios cerrados, el alcanfor y una pizca de perfume floral. La luz se filtraba a través de las cortinas de encaje, dibujando en las paredes un entramado de sombras finas. El suelo crujió bajo sus pasos, y el eco de ese crujido se extendió por el pasillo, como si la casa reconociera su presencia. El reloj de pie seguía allí, inmóvil, con el péndulo detenido a medio camino, y junto a él el paragüero de hierro y la alfombra gastada donde, años atrás, había jugado con piezas de madera mientras su abuela hablaba por teléfono con alguna vecina. El tiempo se disolvía a cada paso. En el salón, los muebles permanecían en su sitio, cubiertos por una fina capa de polvo. Sobre la repisa de la chimenea, el retrato de bodas de sus abuelos conservaba el mismo marco de metal bruñido. La expresión seria de ambos contrastaba con la juventud que emanaba de sus ojos. Michael pasó los dedos por la superficie del cristal y dejó una línea limpia en medio del polvo. Había algo en el silencio de la casa que lo hacía dudar de cada movimiento, como si cualquier ruido fuera una profanación. Cruzó hacia la cocina y encontró los objetos detenidos en una calma que parecía infinita. La radio antigua seguía en el mismo estante, el cable enrollado con precisión a un lado, y sobre la mesa había un cuenco de cerámica con frijoles secos, tan inmóviles que parecía imposible imaginar que alguna vez habían sido alimento. La luz del mediodía
filtrada por la ventana, caía sobre el fregadero de esmalte manchado. Se inclinó para abrir el grifo, y tras unos segundos el agua empezó a salir con un gemido metálico. Turbia al principio, luego clara. Bebió un sorbo y el sabor le devolvió un recuerdo preciso. Su abuela diciéndole que el agua buena debía saber a tierra. Revisó los cajones por costumbre, más que por necesidad, y encontró utensilios alineados con un orden tan exacto que resultaba casi doloroso. En el fondo del último cajón había un pequeño cuaderno de tapas duras, vacío. Lo sostuvo entre las manos un momento, sin saber por qué le temblaban los dedos, y lo dejó donde estaba. El aire parecía cargado de electricidad invisible, un murmullo mudo que no provenía de ninguna parte y de todas al mismo tiempo. Subió por el pasillo que conducía a las habitaciones. Cada paso levantaba un crujido distinto, y el eco se mezclaba con su respiración. A su derecha, el baño mostraba azulejos amarillentos y una toalla doblada en el toallero, como si aún esperara ser usada. Más adelante, el dormitorio de invitados tenía la cama hecha y las cortinas entreabiertas, dejando entrar un rayo de luz que iluminaba las partículas suspendidas en el aire. Pero fue al final del corredor donde se detuvo. La puerta estaba entreabierta y el olor a lavanda y talco le llegó de inmediato. Era la habitación de su abuela. Todo estaba en su sitio. La colcha de patchwork perfectamente estirada, la Biblia sobre la mesilla, las gafas plegadas con cuidado encima. Sobre el tocador, un pequeño jarrón con flores secas y una lámpara con pantalla deshilachada. El reloj de pulsera que ella solía usar descansaba junto a un rosario. El tiempo no había pasado ahí dentro. Solo se había detenido, como un aliento contenido. Pero lo que dominaba la habitación, lo que capturaba toda la mirada, era el cuadro que colgaba sobre la cama. El marco, de madera oscura y tallada, estaba ennegrecido por los años. En el lienzo, una mujer con un vestido claro se sentaba frente a un fondo sombrío. Tenía las manos juntas en el regazo y la mirada fija en algún punto más allá del espectador. No sonreía, pero tampoco parecía triste. Sus ojos, sin embargo, tenían algo que incomodaba. Un brillo contenido, una atención demasiado viva. Michael se quedó de pie unos segundos frente a ella, sin saber por qué sentía un leve escalofrío. Recordó que de niño ya le había causado inquietud aquella pintura. Su abuela solía decir que era un retrato antiguo, de su propia abuela, pintado cuando el país aún se recuperaba de viejas heridas. Ella cuida de nosotros, había dicho más de una vez, con una firmeza que no admitía preguntas. Michael entonces había creído sin más. Ahora, en medio de aquel silencio espeso, la frase adquiría otro peso. ¿De quién cuidaba exactamente esa mujer? ¿Y de qué? Se acercó un poco más y notó que el cuadro se inclinaba hacia adelante, como si el peso del tiempo lo hubiera vencido. El papel tapiz detrás mostraba un rectángulo más oscuro, el negativo exacto del marco. Por un momento pensó en descolgarlo, pero se contuvo. En su mente resonó la voz de su abuela, no real, sino evocada, diciendo con tono sereno pero imperativo: «No lo muevas, querido. Déjala donde está». Dejó escapar un suspiro y se apartó. Abrió los cajones de la cómoda y encontró ropa doblada con esmero, pañuelos bordados, una caja metálica con botones y un pequeño manojo de cartas atadas con una cinta. Se quedó mirándolas, sabiendo que no debía leerlas todavía. Cada objeto parecía tener su propio peso, su propio significado, y la casa entera se sentía como un organismo que respiraba memoria. La tarde se fue desvaneciendo y el aire se volvió más fresco. Michael abrió la ventana, dejando que entrara el olor de la magnolia. A lo lejos se escuchaba el canto de las ranas junto al estanque. Se sentó al borde de la cama, observando el retrato a contraluz. La expresión de la mujer había cambiado con la luz. Ya no parecía severa, sino melancólica. El polvo flotaba en los rayos dorados como si fueran partículas de tiempo suspendido. Se dijo que al día siguiente comenzaría en serio. Limpiaría, repararía, llamaría a alguien para revisar el techo. Y sí, también quitaría el cuadro para poder pintar la pared. Esa idea le trajo una calma breve, racional, como si poner orden al entorno pudiera traer orden a su interior. Cuando la noche cayó por completo, el silencio del campo se apoderó de la casa.
Michael improvisó una cama en el sofá del salón, demasiado cansado para subir otra vez. El tic-tac imaginario del viejo reloj lo acompañó en la oscuridad. Por un instante creyó oír el leve crujido de una puerta o el roce de un mueble, pero lo atribuyó al asentamiento natural de la madera. Las casas viejas, pensó, respiran cuando cae la noche. El sueño llegó a medias. Entre las sombras, en esa zona incierta donde la conciencia se disuelve, la imagen del cuadro persistía. Veía los ojos de la mujer, pálidos, atentos, flotando detrás de sus párpados cerrados. Se dio la vuelta, tratando de sacudir la visión, pero seguía allí, silenciosa, observándolo desde un rincón oscuro de su mente. Cuando despertó, aún era de madrugada. El cielo estaba gris, y el aire, cargado de humedad, se colaba por las rendijas de las ventanas. Permaneció sentado un momento, escuchando el rumor de la casa, intentando distinguir si lo que había oído era real o un eco del sueño. Nada se movía, salvo el leve temblor de las cortinas. La quietud tenía un espesor casi líquido. Bebió un poco de café frío que había quedado en la cafetera y se asomó a la ventana. La magnolia dejaba caer pétalos que se mecían lentamente hasta el suelo, y el camino de grava brillaba con restos de rocío. Por un instante, todo le pareció apacible. Anotó mentalmente la lista de tareas: reparar el porche, limpiar el ático, pintar las paredes. Y sin pensarlo, añadió una línea más: quitar el cuadro. Sin embargo, algo lo detuvo. No era miedo, sino una sensación más compleja, como si el acto de tocar aquel cuadro implicara algo más que una simple tarea doméstica. Lo dejó para después. Subió al dormitorio y volvió a mirar a la mujer del retrato. En la luz de la mañana, sus ojos parecían menos vivos, más apagados, pero aún conservaban un extraño fulgor. Michael apartó la mirada y murmuró para sí: mañana, cuando empiece a pintar, lo bajaré. El día avanzó lentamente y la casa, con su silencio constante, parecía observar cada uno de sus movimientos. Michael tuvo la sensación de que el lugar lo medía, esperando algo, y mientras se preparaba para dormir otra vez en el sofá, comprendió que no había regresado solo a limpiar una herencia, sino a enfrentarse a un pasado que lo aguardaba paciente detrás de cada sombra, detrás del retrato, detrás del tiempo mismo. Esa noche, cuando el sueño volvió a llevarlo a medias, la casa ya respiraba con él, y en su mente, aunque no lo quiso admitir, los ojos de la mujer seguían abiertos. El amanecer llegó sin estridencias, envuelto en un silencio que parecía haber estado esperando a que Michael abriera los ojos. La luz entraba en la casa con timidez, filtrándose entre las cortinas como un velo polvoriento. El aire olía a humedad y a madera dormida, y el primer sonido del día fue el del café burbujeando en la vieja cafetera que había encontrado en el armario de la cocina. Mientras lo observaba hervir, se dio cuenta de que el silencio del lugar no era vacío, sino denso, cargado de algo que no lograba nombrar. Era como si el tiempo mismo, suspendido durante años, hubiera comenzado a moverse otra vez a través de él, con cada uno de sus pasos sobre el suelo de madera. Bebió el primer sorbo con lentitud, apoyado en el fregadero, mirando hacia el patio donde la magnolia extendía su sombra espesa. Las hojas se agitaban suavemente, movidas por un viento apenas perceptible. Por un momento, el mundo parecía detenido en una calma imposible, pero entonces la casa crujió, un sonido profundo, largo, casi un suspiro. No era un ruido violento, sino orgánico, como si el edificio inhalara y exhalara. Michael dejó la taza sobre el mármol y sonrió con cansancio. Recordó las palabras que se había repetido la noche anterior. Las casas viejas respiran cuando cae la noche. Ahora comprendía que también lo hacían al despertar. Decidió empezar el día con trabajo. Había venido con un propósito: limpiar, reparar, poner orden. La sensación de extrañeza que lo había acompañado desde su llegada no debía desviarlo de esa tarea. Tomó una libreta del maletín y escribió la lista que llevaba planeando desde el viaje: despejar el camino de grava, cortar la hierba del frente, revisar el techo, limpiar el ático, quitar el cuadro del dormitorio y pintar la pared. La última línea la escribió casi sin pensar,
pero al leerla sintió un ligero nudo en el estómago. No era miedo, o al menos no un miedo reconocible, sino algo más cercano al respeto. Aún así, subrayó las palabras y cerró el cuaderno con decisión. Salió al porche y respiró el aire tibio del sur, que ya comenzaba a espesarse con la humedad de la mañana. Las tablas bajo sus pies se quejaron con un largo crujido. La maleza había invadido el sendero y los bordes de la casa, enredándose en las columnas y trepando por las ventanas bajas. Con un par de guantes y una pala empezó a arrancar las raíces más gruesas, dejando montones de hierba húmeda a los lados del camino. Trabajaba con ritmo, concentrado, intentando ignorar la sensación de que algo en las ventanas lo observaba. Cada tanto alzaba la cabeza y miraba hacia las cortinas cerradas. Solo veía su propio reflejo difuso. Sin embargo, el impulso de mirar era constante, como si la casa esperara su distracción para mover algo dentro de sí. El sol subió rápido, y pronto el aire se volvió espeso y caluroso. Michael se quitó la camisa, la dobló y la dejó sobre la baranda. El sudor le resbalaba por el cuello, mezclándose con el polvo y el olor dulce de la magnolia. A mediodía, el jardín parecía otro, más despejado, pero también más silencioso. No había insectos, ni pájaros, ni el zumbido lejano de un motor. Todo se había vuelto inmóvil. Tomó el cubo de agua que había preparado para limpiarse las manos, y al hacerlo, escuchó un sonido distinto, corto, metálico, que provenía del interior de la casa. Se quedó quieto, esperó. No se repitió. Las tuberías, se dijo, aunque no estaba seguro. Regresó a la cocina buscando algo de sombra. La habitación era más fresca, pero no menos inquietante. El reloj de pared marcaba las 12:30, aunque la aguja de los segundos estaba fija, detenida para siempre. En la encimera, los frascos con hierbas secas conservaban etiquetas escritas a mano. Tomillo, menta, lavanda. Había uno que decía simplemente, para dormir. Michael lo sostuvo entre los dedos, lo olió y lo dejó donde estaba. El leve aroma a manzanilla y algo más fuerte, quizá valeriana, le provocó una punzada de melancolía. Se imaginó a su abuela preparando infusiones en silencio, sola, rodeada por el mismo aire inmóvil que ahora lo envolvía a él. El mediodía pasó lentamente. El calor, el cansancio y el silencio se mezclaron en una sensación de somnolencia. Decidió abrir las ventanas del pasillo para que entrara algo de aire. Lo hizo una por una, y el sol se derramó sobre el suelo, dibujando líneas doradas en las tablas. En cada cuarto levantó polvo, y las partículas flotaron un instante antes de asentarse de nuevo, como si el tiempo se resistiera a moverse. Bajo la alfombra del pasillo encontró una moneda antigua y una lista de compras escrita a lápiz en un trozo de papel amarillento. Harina, jabón, queroseno, arroz. Guardó ambos objetos en el bolsillo sin saber por qué. Tal vez porque eran pruebas de que el pasado había sido real. Cuando llegó al dormitorio de su abuela, el aire cambió de forma perceptible. Era más fresco, más denso. La ventana permanecía medio cerrada y las cortinas colgaban inmóviles. Sobre la cama, el edredón estaba impecable y en la pared seguía colgado el retrato. Michael se detuvo en el umbral. Había algo en la quietud de ese lugar que lo obligaba a bajar la voz, como si entrara en una iglesia. Dejó las herramientas sobre la cómoda y se acercó lentamente al cuadro. La mujer del vestido claro lo observaba con la misma expresión serena de la noche anterior. La pintura parecía absorber la luz en lugar de reflejarla, y en torno al rostro se formaba una penumbra sutil. Michael pensó que tal vez su abuela se había acostumbrado a esa presencia, y que con los años el cuadro había dejado de ser un objeto para convertirse en compañía. Sin embargo, ahora que él estaba solo frente a él, sentía lo contrario. La figura parecía ajena, distante, pero vigilante. El silencio del cuarto se volvió más pesado. Dio un paso atrás y notó, en la parte inferior del marco, un reflejo metálico. Se inclinó y pasó el dedo por el borde. No era un simple clavo oxidado, sino una delgada franja de hierro encajada bajo la madera. Aquello no tenía sentido. Los cuadros antiguos se colgaban con clavos, no con refuerzos metálicos. Palpó el contorno con cuidado y descubrió que el marco estaba asegurado al muro con una precisión que rozaba la obstinación.
Al presionar una de las esquinas, sintió que la madera cedía 1 milímetro, como si detrás hubiera algo hueco. Se apartó. No tenía intención de romper nada, no aún, pero el hallazgo le dejó un temblor en las manos, que no se explicaba solo por el esfuerzo físico. La casa, con sus respiraciones lentas y sus ruidos contenidos, parecía querer decirle algo. No con palabras, sino con detalles. El cuadro, el metal, la frescura del aire en ese cuarto y en ningún otro. La tarde se deslizaba hacia el ocaso, cuando un golpe seco en la puerta lo hizo sobresaltarse. Al abrir, encontró a una mujer mayor, de cabello blanco recogido en un moño, con una cesta de mimbre entre los brazos. Era la vecina de al lado, la señora Carter. Su rostro estaba curtido por el sol, pero sus ojos tenían una claridad que imponía respeto. Le ofreció la cesta con una sonrisa. Dentro había duraznos recién cogidos. Michael la reconoció de inmediato, aunque no recordaba su nombre. Ella, en cambio, lo saludó como si hubiera estado esperando su regreso. Sabíamos que acabaría volviendo, dijo con un tono que no era reproche ni sorpresa, sino simple constatación. Hablaron en el porche mientras el sol se hundía detrás de los árboles. La señora Carter le contó que el pueblo había cambiado poco, que su abuela en los últimos años apenas salía de casa. Pasaba la mayor parte del tiempo en su habitación, añadió mirando hacia la ventana del dormitorio. Siempre con ese cuadro. A veces le hablaba, ¿sabe? Yo la oía desde el jardín. Pensaba que rezaba, pero una vez juraría que escuché que le respondía. Michael se quedó inmóvil, sin saber qué decir. La anciana siguió hablando, recordando con ternura a Edith, pero cada palabra caía como una piedra en el silencio del porche. Cuando por fin se despidió y desapareció por el sendero, el aire pareció espesarse. Michael permaneció un rato apoyado en la baranda, mirando el camino vacío. La idea de que su abuela hablaba con el retrato no le resultaba absurda, pero sí inquietante. Quizás la soledad la había llevado a eso, pensó. Quizás era una forma de soportar los años. Entró cuando el cielo ya estaba teñido de naranja. La casa lo recibió con una penumbra tibia. Subió al dormitorio casi sin querer, atraído por la necesidad de ver otra vez la pintura. La luz del crepúsculo transformaba los colores. El fondo oscuro parecía moverse, y el rostro de la mujer tenía una expresión nueva, casi compasiva. Michael se acercó tanto que pudo ver las grietas del barniz, las huellas diminutas de las cerdas del pincel. En la esquina inferior, donde el marco se unía con la madera, notó una ligera irregularidad. Un borde metálico sobresalía apenas, cubierto de polvo. Buscó una banqueta y subió. Con una linterna en la mano, examinó el borde. La franja de metal se extendía a lo largo del marco inferior, encajada contra la pared. No era decorativa. Era una especie de refuerzo. Intentó moverlo, pero estaba fijo. Tocó el clavo más cercano y sintió que se aflojaba. En ese momento, una brisa leve se coló por la ventana y agitó las cortinas. El sonido del viento en la tela fue tan repentino que casi perdió el equilibrio. Bajó de la banqueta, respirando con dificultad. La sensación de ser observado se intensificó. El resto de la tarde lo pasó en la sala, intentando distraerse con la limpieza. Encendió una lámpara, pero la luz titiló como si dudara en mantenerse. Afuera, el viento crecía. El olor a tormenta se filtraba por las rendijas, húmedo y eléctrico. Decidió cerrar las ventanas, pero cuando llegó al dormitorio, la vio ya cerrada por completo, aunque juraría haberla dejado entreabierta. El cuadro, en su sitio, parecía inclinarse apenas, como si el peso del marco quisiera arrancarse del muro. Michael sintió un escalofrío que le recorrió el cuello. La tormenta estalló entrada la noche. La lluvia golpeó con furia el tejado y el viento aulló entre las ramas de la magnolia. La casa vibraba con cada trueno, como si recordara viejas heridas. Michael estaba en el sofá del salón, cubierto con una manta, escuchando el rugido del agua en las canaletas. Intentó convencerse de que todo era normal, de que los ruidos provenían del viento. Pero entre el fragor de la lluvia, percibió un sonido distinto. Un chasquido seco, como el de algo que se desprende lentamente. Se levantó, tomó una linterna y caminó hacia el pasillo. El aire olía a humedad y yeso. La puerta del dormitorio estaba entornada. Empujó con cuidado y la linterna iluminó el cuadro.
Se balanceaba apenas, como si el viento lo meciera desde adentro. Uno de los clavos inferiores se había soltado y el marco se sostenía torcido. Michael dio un paso adelante y lo sostuvo con la mano. La madera estaba fría, más fría de lo que debería estar en una casa cerrada. Intentó fijar el clavo de nuevo, pero el marco no encajaba del todo. Al hacerlo, notó una textura metálica detrás del marco, la lámina de hierro que había visto antes. Durante unos segundos, permaneció así, sujetando el cuadro mientras el trueno iluminaba toda la habitación. En el destello, el rostro de la mujer pareció brillar con una vida momentánea, y sus ojos, por un instante, parecieron mirarlo directamente. Michael retrocedió, dejando que el cuadro se asentara de nuevo. No había nada que temer, se dijo. Era solo el viento, solo la humedad, pero en el fondo de su mente, algo se había encendido. La tormenta continuó hasta la madrugada, y el sueño no llegó. Cuando por fin el silencio volvió, con el amanecer gris y pesado, Michael seguía despierto, sentado en el sofá, con la linterna apagada entre las manos. En su mente se repetía una frase que no sabía de dónde venía. Mañana lo bajaré. Era una promesa y una advertencia. La casa, exhausta después del temporal, parecía dormir. Pero en esa calma húmeda, mientras el agua goteaba desde el alero y el primer canto de los pájaros sonaba tímido en la distancia, Michael comprendió que algo había cambiado. No en el cuadro ni en la tormenta, sino en él. Había cruzado una línea invisible. Y aunque aún no lo sabía, el siguiente paso no sería simplemente descolgar un retrato, sino abrir la primera grieta en el muro que guardaba la verdadera historia de la casa. La mañana llegó envuelta en un gris apagado, como si el cielo no terminara de decidir si amanecer o seguir dormido. Michael se levantó sin haber descansado del todo, con la sensación de haber pasado la noche escuchando el respirar de la casa más que el ruido de la tormenta. El aire olía a yeso húmedo y a polvo, y la luz que se filtraba por las ventanas era tenue, casi líquida. En el suelo del pasillo quedaban rastros de barro que había traído en la madrugada, y las cortinas colgaban pesadas, empapadas de humedad. La magnolia frente al porche goteaba lentamente, y el sonido rítmico del agua cayendo desde las ramas le daba al ambiente una calma engañosa. El café hirvió despacio en la estufa, y mientras el vapor llenaba la cocina, Michael repasó en su mente todo lo ocurrido la noche anterior. El cuadro, los clavos sueltos, el reflejo metálico en la pared. Nada de eso tenía sentido. Intentó racionalizarlo. El calor, la humedad, la fatiga. Pero cada vez que pensaba en el sonido del marco moviéndose, algo en su pecho se tensaba. Se había prometido que aquel día lo bajaría definitivamente, y la promesa se había convertido en una necesidad que no podía postergar. Era como si el cuadro pesara no solo en la pared, sino también dentro de él. Llevó la taza al dormitorio, y la vista del lugar lo detuvo. El cuadro seguía colgado, ligeramente inclinado, como si el viento de la noche aún lo meciera. El aire en aquella habitación era distinto al del resto de la casa. Más frío, más denso, con un leve olor metálico. La pintura de la pared, bajo el marco, mostraba un tono diferente. Un rectángulo de sombra donde el sol no había tocado en años. Michael dejó la taza sobre la cómoda y se quedó un largo momento observando los ojos de la mujer. En la claridad del día, ya no parecían tan vivos, pero tampoco inertes. Había en ellos una especie de serenidad expectante. Se obligó a romper el hechizo y fue por sus herramientas. Sacó del maletín un destornillador, una espátula y un pequeño martillo. Extendió una lona en el suelo y movió la cama para tener más espacio. Los movimientos, aunque simples, tenían algo de ritual. Era consciente de que aquel gesto, quitar un cuadro, solo eso, lo colocaba en una frontera extraña, entre lo cotidiano y lo desconocido. Ajustó la escalera junto a la pared y subió despacio, tratando de no pensar demasiado. El primer tornillo salió con facilidad, chirriando apenas. El segundo se resistió, pero con un leve golpe cedió. Michael sintió como el marco se movía, un suspiro seco de la madera que se desprende. Bajó un escalón y sostuvo el cuadro con las dos manos. Pesaba más de lo que imaginaba. Al separarlo de la pared, el aire detrás era más frío,
y el olor a yeso antiguo y polvo acumulado le llenó la nariz. Lo bajó con cuidado y lo apoyó contra la cama, cubriéndolo con un paño. Por un instante la sensación fue de alivio, como si la habitación hubiera soltado algo que llevaba demasiado tiempo contenido. Pero el alivio duró poco. La pared, desnuda por primera vez en décadas, reveló una superficie irregular, con un parche de yeso más reciente que el resto. En el centro, una línea vertical se distinguía con claridad. La marca de una reparación. Michael pasó los dedos por encima y sintió la rugosidad. Golpeó suavemente con los nudillos. El sonido fue sordo en los bordes, pero en el centro resonó hueco. El corazón se le aceleró sin razón aparente. Probó de nuevo, esta vez con el mango del martillo. El eco fue inequívoco. Detrás había un espacio vacío. Retrocedió un paso. Podía ser una chimenea antigua, un hueco tapado hace años, una cavidad estructural. Y sin embargo, la forma, la ubicación, la manera en que la superficie había sido cubierta apresuradamente, todo sugería otra cosa. La curiosidad lo impulsó. Quitó el polvo con un trapo y examinó las uniones del yeso. Había grietas finas en las esquinas, como si el material se hubiera secado rápido. Tomó la espátula y comenzó a raspar con cuidado. Las primeras capas se desprendieron fácilmente, levantando una nube blanca. El olor a humedad vieja lo envolvió. El primer golpe de martillo rompió el silencio de la casa como un disparo. Un trozo de yeso cayó al suelo, dejando ver el ladrillo rojizo detrás. Michael sintió un estremecimiento, pero continuó. Golpeó de nuevo, más fuerte, y otro fragmento se desprendió. Poco a poco, una pequeña abertura se abrió en el muro. Se agachó, sopló el polvo y miró a través de la grieta. No vio nada, solo oscuridad. Sin embargo, un hilo de aire frío salió de allí, tan seco y puro que le erizó la piel. Trabajó durante casi una hora, ensanchando el agujero. Cada vez que una pieza de ladrillo caía, un nuevo olor emergía, una mezcla de tierra, hierro y papel envejecido. Cuando la abertura fue lo bastante grande para meter el brazo, encendió la linterna y la dirigió hacia adentro. Lo que vio no era una cavidad estructural ni un simple hueco. Era un pasadizo. Las paredes eran de piedra sin enlucir, y al fondo se adivinaba una puerta de madera. El corazón le latía con fuerza. Dejó la linterna sobre el alféizar y se limpió el sudor de la frente. Todo parecía irreal. Se dijo que no tenía sentido, que probablemente era un pequeño espacio usado para almacenamiento. Pero la forma de la puerta, la manera en que el aire salía del hueco, con esa frialdad de sótano, le indicaban otra cosa. No era un simple depósito, era algo que había sido sellado. Retiró los últimos ladrillos con las manos y el polvo le cubrió el rostro. Cuando el hueco fue lo bastante amplio para pasar, encendió de nuevo la linterna y se agachó. El borde del muro rozó su hombro mientras se introducía. El suelo del pasillo era de piedra y estaba cubierto por una fina capa de polvo. Cada respiración levantaba una nube diminuta que brillaba con la luz. Las paredes eran estrechas, tanto que debía avanzar de lado. La sensación era sofocante, pero algo lo impulsaba hacia adelante, una mezcla de miedo y fascinación. La puerta al final del pasadizo tenía el pomo oxidado. La madera estaba hinchada por la humedad, y las bisagras cubiertas de una costra anaranjada. Michael pasó los dedos por la superficie y sintió que el metal se deshacía bajo la presión. Empujó con suavidad, y la hoja cedió con un quejido prolongado, como un lamento que hubiera esperado un siglo para liberarse. El aire que salió de la estancia era seco, sin olor a podredumbre, pero tan antiguo que parecía tener peso. Encendió la linterna y la levantó. La luz reveló una habitación pequeña, apenas del tamaño de un trastero, con las paredes de piedra desnuda. Había una mesa de madera en el centro, cubierta por una capa gruesa de polvo, y sobre ella papeles esparcidos, algunos enrollados, otros plegados. En las estanterías del fondo descansaban libros, cajas y frascos de vidrio. Todo estaba intacto, como si alguien hubiera cerrado la puerta y nunca más hubiera vuelto. Michael se acercó despacio. Cada paso levantaba un murmullo sordo bajo sus botas. Tocó la mesa con la yema de los dedos y el polvo se deshizo en el aire. Había un libro de tapas oscuras, agrietadas por el tiempo. Lo tomó y lo abrió con cuidado.
La primera página estaba escrita con una caligrafía fina, apretada, que apenas podía leerse bajo la luz trémula. En la parte superior, un nombre. Eleanor Monroe, 1904. El golpe de reconocimiento fue inmediato. El apellido lo sacudió. Monroe, el suyo. Sintió un frío que no provenía del aire. Pasó la página. Las primeras líneas eran simples, casi domésticas. Referencias al clima, a la plantación, a los trabajadores, a la casa. Pero cuanto más avanzaba, más cambiaba el tono. Las frases se hacían más breves, más apremiantes. Palabras como miedo, visita y silencio se repetían. Cerró el libro un instante para calmar su respiración. El eco del silencio en aquella habitación era tan denso que podía escuchar el latido de su propio corazón. Encendió una vela que encontró en la estantería, la sostuvo junto a la linterna y volvió a leer. Entre los papeles había cartas dobladas, atadas con una cinta ya deshecha. Tomó una al azar y la desplegó con manos temblorosas. La tinta estaba descolorida, pero el contenido era legible. Mi querido Jonathan, decía la primera línea, no sé cómo escribir lo que mi corazón teme pronunciar. Michael continuó leyendo. La carta hablaba de encuentros secretos, de un amor que no debía existir, de la presión de la familia, de un peligro que crecía. La firma al final era la misma. Eleanor. Dejó la carta sobre la mesa y se pasó la mano por el rostro. El aire parecía vibrar, lleno de presencias invisibles. No podía negar lo evidente. Había encontrado algo que su abuela había ocultado con cuidado. No un simple recuerdo, sino una historia enterrada, una confesión encerrada entre muros. Se movió hacia la estantería y examinó los objetos. Frascos con etiquetas borradas, libros con fechas que iban desde finales del siglo XIX hasta principios del XX. En una caja de madera, halló un pequeño crucifijo de hierro y un manojo de llaves oxidadas. Todo estaba dispuesto con orden, como si hubiera tenido un propósito claro. En la esquina, sobre el suelo, había un arcón. Lo abrió con esfuerzo. Dentro encontró más papeles, todos escritos con la misma letra elegante. Algunos eran listas, otros fragmentos de un diario. Sentado en el suelo, comenzó a leer uno tras otro. Las palabras componían la voz de una mujer que vivía entre la fe y la culpa, entre la obediencia y el deseo. Hablaban de un hombre que llegaba de noche, de un hijo por nacer, de amenazas veladas. Había frases tachadas, como si la escritora hubiera cambiado de idea en mitad de la confesión. Michael sintió un nudo en la garganta. Durante horas permaneció allí, sin notar el paso del tiempo. La vela se había consumido casi por completo cuando levantó la vista. Todo lo que había leído lo llenaba de una mezcla de asombro y tristeza. No sabía aún qué significaba todo aquello, pero entendía que su abuela lo había sabido, que ella había protegido este secreto toda su vida. Cerró los documentos y los colocó con cuidado donde estaban. Antes de salir, miró una última vez el nombre en el diario. Eleanor Monroe, aquella mujer de la pintura. No cabía duda. Era su rostro, su mirada, su historia. El retrato no era una simple herencia familiar. Era un testigo. Volvió al pasadizo y se arrastró hacia la luz del dormitorio. Al salir, el aire tibio de la casa le pareció ajeno, casi falso. Se quedó de pie un momento, respirando con dificultad. La habitación, ahora sin el cuadro, parecía más grande, pero también más vacía. En el suelo, el polvo del muro formaba un halo blanco alrededor del hueco. La lona estaba cubierta de fragmentos de ladrillo, y el silencio era tan profundo que podía oír el leve golpeteo del agua afuera. Miró hacia el cuadro apoyado contra la cama. Los ojos de la mujer parecían distintos, más suaves, más humanos. Una sombra de compasión cruzaba su rostro. Michael se agachó y le habló en voz baja, sin saber por qué. «Lo encontré», dijo. Sus propias palabras le sonaron extrañas, como si no provinieran de él. Apagó la linterna y se dejó caer en la silla junto a la cama. El cansancio lo venció, pero no podía cerrar los ojos. Detrás de los párpados seguía viendo la puerta de madera, las hojas amarillas, el nombre escrito en tinta marrón. Afuera la lluvia comenzaba de nuevo, suave, persistente, como un susurro que acompañaba la respiración de la casa. Y por primera vez desde su llegada,
Michael sintió que no estaba solo. No del todo. El amanecer se filtró a través de las cortinas, con un tono gris y azulado. Una luz que no traía alivio, sino una calma espesa, como si el aire de la casa hubiera absorbido algo de lo que Michael había descubierto la noche anterior. No durmió realmente. Su cuerpo descansó sobre la silla junto a la cama, pero su mente siguió despierta, repasando una y otra vez las palabras escritas en el diario de Eleanor Monroe. Cuando abrió los ojos, el hueco en la pared parecía observarlo. Un portal oscuro que no debía existir en el mundo de los vivos. La casa entera había cambiado. No lo hacía con movimientos ni sonidos, sino con su respiración muda, con ese modo que tenía de estar viva en lo invisible. Michael sintió que cada paso que daba sobre el suelo era observado, no con malicia, sino con expectación, como si el lugar esperara que hiciera algo más. Encendió el fuego en la cocina. El olor a café recién hecho se mezcló con el aroma a yeso y polvo del día anterior. Mientras bebía, pensó en su abuela Edith. La imaginó subiendo las mismas escaleras, cruzando los mismos pasillos, sabiendo que detrás de esa pared había un secreto que debía permanecer oculto. Durante años había vivido rodeada por ese silencio, por la voz que ella sola escuchaba y que quizá intentaba advertirle o consolarla. En su vejez hablaba con el retrato, según había dicho la señora Carter, y ahora Michael entendía por qué. La voz no venía del lienzo, sino del pasado que dormía detrás. Regresó al dormitorio cuando la luz del sol comenzó a colarse entre las nubes. La abertura en la pared seguía abierta. El aire que salía de ella era frío, pero no desagradable, y tenía un olor seco, como a papel envejecido. El cuadro seguía apoyado contra la cama, cubierto por la lona. Se arrodilló junto a él y, sin pensarlo, levantó la tela. Los ojos de la mujer lo recibieron con una serenidad que lo desarmó. Ya no le parecían amenazantes. En cambio, había en ellos un rastro de compasión. Michael se sorprendió hablándole en voz baja, con el tono con que se le habla a alguien que duerme. «He leído tus palabras». Encendió la linterna y entró de nuevo en el pasadizo. La humedad se había disipado un poco, y el aire estaba más templado. Al llegar a la pequeña habitación, la luz del día se filtraba por las rendijas del techo, lo que hacía que las motas de polvo parecieran pequeñas estrellas suspendidas. Se acercó al escritorio donde había dejado los papeles y volvió a abrir el diario. En la primera página que no había leído la noche anterior, una frase le llamó la atención. «No hay silencio en esta casa, aunque nadie más oiga lo que yo oigo». Michael se estremeció. Continuó leyendo. Las entradas del diario eran fragmentarias, a veces escritas con prisa, otras con una calma resignada. Eleanor describía su vida diaria con una precisión que dolía. El canto de los pájaros al amanecer, los pasos de los sirvientes en el corredor, el sonido de un reloj que marcaba las horas en el comedor. Pero entre esas líneas se filtraban confesiones de una soledad insoportable. Hablaba de un hombre llamado Jonathan, a quien amaba y a quien la familia había prohibido ver. Era un obrero de la finca, alguien de abajo, como ella misma lo llamaba, con una mezcla de ternura y tristeza. Lo había conocido por casualidad, cuando él vino a reparar una cerca del jardín. Desde entonces escribía, nada había sido igual. Las cartas atadas con la cinta confirmaban lo que el diario apenas insinuaba. Michael las desplegó una a una, con cuidado de no romper el papel quebradizo. En ellas, Eleanor escribía a Jonathan con una devoción que traspasaba los límites del lenguaje. Cuando hablo contigo, el mundo recobra sentido. Todo lo que me rodea parece menos hostil, incluso este lugar donde el silencio pesa tanto. Había también miedo. En otra carta, más breve y nerviosa, decía, «Me vigilan. Creo que alguien sabe lo nuestro. Mi padre ha empezado a hacer preguntas». Michael sintió un nudo en el estómago. Aquello no era solo un romance prohibido, sino una historia condenada desde su inicio. Continuó leyendo. Las cartas siguientes hablaban de planes para huir, de un encuentro que nunca llegó a concretarse, y luego de un silencio. El tono de las últimas páginas del diario cambiaba por completo. Eleanor ya no hablaba del futuro, sino de la culpa. «He cometido el peor de los pecados», decía una entrada fechada meses después de la última carta. «He traído al mundo una vida que jamás conocerá la paz». Fue entonces cuando Michael encontró las menciones al hijo. Primero en frases veladas,
como si incluso en su propia escritura temiera dejar constancia de la verdad. Lo miro dormir y no sé si debo amarlo o temerlo. Es tan pequeño, tan frágil, y sin embargo su sola existencia pesa sobre mí como una sentencia. En otra, más desgarradora, se leía: si alguna vez estas páginas son halladas, ruego que quien las lea me perdone. No podía dejarlo morir, pero tampoco podía dejarlo vivir aquí. La linterna parpadeó. Michael la agitó con nerviosismo y volvió a colocarla sobre la mesa. El aire se había vuelto más frío. Leyó las últimas líneas del diario con la garganta seca. Esta casa tiene un corazón que late bajo la piedra. A veces creo oír su respiración detrás de las paredes. No es mi imaginación, es él, lo sé. Me llama con una voz que no es humana ni divina. Si mañana no escribo, será porque finalmente me ha encontrado. El diario terminaba ahí. La última página estaba manchada, como si una gota de tinta o de lágrimas hubiera caído sobre ella. Michael la tocó con la punta de los dedos y sintió el relieve del papel. En el margen inferior, una frase casi borrada parecía escrita a toda prisa: que la pared guarde lo que yo no pude guardar. Cerró el cuaderno con un movimiento lento y se sentó en el suelo. Todo en él era una mezcla de miedo y compasión. Entendía por primera vez que su abuela no había sido la primera en cargar con un secreto, sino la última en sostener el peso de generaciones de silencio. Todo estaba conectado: el cuadro, el diario, el nombre en la lápida que había visto en el cementerio la tarde anterior. Isaac, el hijo de Eleanor. La fecha coincidía con los años del diario. El pensamiento lo atravesó como un rayo. ¿Y si el cuerpo del niño no había sido enterrado donde la lápida decía? ¿Y si la pared ocultaba algo más que recuerdos? Sacudió la cabeza, intentando apartar la idea. La razón luchaba contra el impulso de saber. No quería abrir más muros, no quería enfrentarse a la posibilidad de encontrar algo que confirmara su temor. Pero la casa, con su respiración silenciosa, parecía empujarlo hacia adelante. Dejó el diario sobre la mesa y encendió una segunda vela. En una esquina de la habitación, descubrió una caja más pequeña que no había notado antes. Estaba cubierta por una tela blanca y sellada con un lazo de cuerda que se deshizo al tocarlo. Dentro había fotografías antiguas, retratos en sepia de hombres con trajes formales, mujeres con vestidos largos y rostros serios. En una de ellas reconoció la fachada de la casa tal como era entonces, con la magnolia recién plantada y una familia posando frente al porche. En el centro, una mujer joven sostenía a un bebé envuelto en mantas. El corazón de Michael dio un vuelco. Era ella, Eleanor Monroe, y el niño en sus brazos debía ser Isaac. El silencio de la habitación se volvió casi sagrado. Michael se inclinó sobre la foto, observando los detalles. La mirada de la mujer, la manera en que sostenía al bebé, la sombra que caía justo sobre el muro del dormitorio, el mismo muro que ahora estaba roto. Era como si la imagen hubiera estado esperando ser vista, como si la historia que guardaba exigiera ser contada. Se llevó la fotografía al pecho y permaneció un rato en la penumbra. No lloró, pero la emoción lo invadió de una forma profunda, antigua. En esa soledad húmeda, comprendió que la casa no solo guardaba la historia de Eleanor, sino también su dolor, su intento desesperado de preservar algo puro en medio de la vergüenza y la condena. Ahora él era el último eslabón de esa cadena, y tenía la certeza de que su deber no era enterrar el secreto otra vez, sino devolverle la voz. Afuera, la lluvia cesó del todo, y por primera vez desde su llegada, la casa quedó en silencio absoluto, un silencio limpio, sin miedo, que parecía contener la respiración antes del amanecer. El amanecer llegó con un tono pálido, casi blanco, como si el cielo se hubiese vaciado de color después de tantas noches de lluvia. Michael despertó temprano, pero no se levantó enseguida. Permaneció inmóvil en la cama, mirando el techo, escuchando el crujido suave de la casa que volvía a acomodarse con el calor del día. Desde la ventana, el olor a tierra húmeda y a hierba cortada entraba en oleadas, trayendo consigo una calma que no lograba aquietar sus pensamientos. La lectura del diario de Eleanor y las cartas a Jonathan
Le habían abierto una herida que no sabía cómo cerrar. Cada palabra, cada línea, cada nombre que había leído, se había quedado grabado en él como una sombra persistente. Y ahora, más que nunca, necesitaba respuestas. Cuando se levantó, el aire de la casa era fresco y limpio. Todo parecía igual, y sin embargo, nada lo era. Las paredes, los muebles, incluso el suelo bajo sus pies, parecían tener otro peso. Preparó café, lo bebió en silencio y miró por la ventana hacia los campos. En el límite del terreno, donde el camino de grava se perdía entre los árboles, el viejo cementerio familiar se alzaba como una presencia discreta. Lo recordaba vagamente de su infancia, aunque nunca había prestado atención a las lápidas cubiertas de musgo. Pero esa mañana, el nombre de Isaac, el hijo de Eleanor, no dejaba de repetirse en su mente. Tenía que saber si esa tumba existía de verdad, si el niño había sido enterrado allí, o si todo formaba parte del intento desesperado de una mujer por esconder su dolor. Cruzó el jardín con pasos lentos. La tierra estaba blanda por la lluvia, y las botas se le hundían con un sonido sordo. El sol empezaba a filtrarse entre las nubes, y los pájaros cantaban con timidez. Al llegar al cementerio, el aire cambió, más quieto, más denso. Las lápidas, inclinadas y cubiertas de líquenes, formaban una hilera desordenada. Algunas estaban tan desgastadas que las inscripciones eran solo surcos invisibles al tacto. Caminó entre ellas con respeto, leyendo los nombres que aún podían distinguirse. Apellidos familiares, generaciones enterradas una sobre otra. La encontró casi por casualidad en el rincón más alejado, donde el muro de piedra se cubría de hiedra. La lápida era pequeña, de piedra gris, y el musgo cubría parte de la inscripción. Se agachó y limpió la superficie con la mano. Las letras, aunque borrosas, eran legibles. Isaac, hijo de E. Monroe. 1905-1912. 7 años. El niño había muerto joven, demasiado joven. Michael permaneció arrodillado, mirando la piedra, sin saber qué sentir. Había leído en el diario el miedo de Eleanor, su desesperación, y ahora, frente a esa tumba, todo adquiría una gravedad nueva. No era solo una historia antigua, era la historia de su propia sangre. El silencio del lugar lo envolvía. El viento apenas movía las hojas. Michael cerró los ojos y trató de imaginar la escena. Eleanor de pie frente a esa tumba, sola, sin nadie que la consolara, sujeta al peso de un secreto que no podía compartir. Tal vez había sido ella misma quien mandó grabar esa piedra, o quizás fue su padre, ocultando la vergüenza bajo la apariencia de una tragedia familiar. Todo en aquel nombre grabado parecía una confesión y una mentira al mismo tiempo. Regresó a la casa con la mente llena de preguntas. Al cruzar el porche, el olor a madera húmeda lo envolvió de nuevo. Entró en el dormitorio y miró hacia el hueco en la pared. Aquel espacio oscuro lo atraía y lo repelía por igual. Encendió la linterna y se arrodilló para asomarse otra vez. La pequeña habitación secreta seguía allí, intacta, pero algo en su interior había cambiado. Tal vez era la manera en que la luz caía sobre el suelo o el modo en que el aire parecía moverse más libremente. Michael tuvo la sensación de que la casa respiraba con él, que cada rincón vibraba con un eco antiguo. Se sentó junto al marco del hueco y repasó mentalmente todo lo que sabía. Eleanor, Jonathan, el niño, las cartas, la fecha en la lápida. Todo encajaba, y sin embargo, quedaban vacíos. ¿Cómo murió Isaac? ¿Qué había querido decir Eleanor cuando escribió que la casa tenía un corazón que latía bajo la piedra? Esa frase lo inquietaba más que ninguna otra. Se levantó, fue a buscar una pala y salió al jardín. No tenía un plan claro, solo una necesidad. Sentía que debía mirar la tierra con otros ojos, como si bajo sus pies se escondiera la respuesta. La lluvia de los últimos días había dejado el terreno blando y el olor a barro era intenso. Comenzó a caminar sin rumbo, bordeando el perímetro de la casa. Cada paso parecía más pesado que el anterior. Al pasar cerca del viejo pozo, notó algo extraño. La hierba estaba aplastada, como si alguien hubiera estado allí recientemente. Se inclinó, tocó la tierra y vio una pequeña piedra blanca semienterrada. La levantó y vio que no era una piedra cualquiera, sino un fragmento de porcelana con un dibujo azul. Parecía parte de una taza o un plato antiguo.
Siguió cavando un poco y encontró más fragmentos. Luego pedazos de vidrio, una hebilla oxidada. Era como si ese rincón hubiera sido usado para enterrar objetos, recuerdos, pedazos de una vida que alguien quiso esconder. El sonido de la pala golpeando algo duro lo sobresaltó. Se detuvo y retiró la tierra con las manos. Era una caja metálica, de tamaño mediano, cubierta de óxido. La sacó con esfuerzo y la colocó sobre el suelo. El corazón le latía con fuerza. No sabía si debía abrirla. Durante unos segundos solo escuchó su respiración y el leve zumbido del viento. Finalmente se decidió. La cerradura estaba corroída, pero cedió con un golpe. Dentro había papeles, un pañuelo de lino y algo envuelto en tela. Con manos temblorosas, desenrolló el paquete. Era un pequeño zapato de niño, de cuero gastado. Lo sostuvo entre los dedos como si fuera algo vivo. Un escalofrío le recorrió la espalda. Los papeles estaban húmedos y difíciles de leer, pero uno de ellos aún conservaba palabras legibles. Era una carta, escrita con la misma caligrafía que las de Eleanor. Decía: «No pude hacerlo. El padre dijo que debía desaparecer, que no podía ser visto, pero no podía dejarlo solo en la oscuridad. Lo escondí donde la tierra respira, para que nunca esté lejos de mí». Michael leyó y releyó esas líneas hasta que el significado se volvió insoportable. La casa respiraba, había dicho ella. Y ahora entendía. Lo que Eleanor había escondido no era solo su historia, sino algo más profundo, más terrible. Dejó la caja a un lado y se sentó sobre la hierba, mirando hacia la casa. El sol comenzaba a romper las nubes, y la luz se derramaba sobre las paredes como una bendición tardía. Todo parecía en calma, pero Michael sentía el peso de generaciones sobre sus hombros. No podía culpar a Eleanor, ni a su abuela, ni siquiera al silencio que había sostenido todo aquello durante tanto tiempo. Comprendió que el secreto no era una maldición, sino una herencia, una carga transmitida de madre a hija, de abuela a nieto. Era el precio del amor y del miedo. Llevó la caja dentro de la casa y la colocó sobre la mesa del comedor. Durante un largo rato la observó en silencio, sin saber qué hacer. Parte de él quería volver a enterrarla, dejar que la tierra guardara lo que la historia no debía contar. Pero otra parte, más fuerte, sabía que el pasado ya no podía permanecer oculto. Subió al dormitorio, encendió la lámpara y miró el cuadro de Eleanor. La luz caía sobre su rostro con suavidad y sus ojos parecían distintos, más humanos. Esa noche, el sueño no vino. El viento soplaba suave, moviendo las ramas de la magnolia. Michael pensó en todo lo que había visto y sentido desde que llegó. Pensó en su abuela, que había cargado sola con el peso de ese secreto. En Eleanor, que había amado y perdido todo. En el niño cuyo breve nombre en la piedra era todo lo que quedaba de su existencia. Comprendió que debía hacer algo más que recordar. Tenía que hablar, tenía que sacar esa historia de la oscuridad donde había sido enterrada. Se levantó, fue hasta el hueco de la pared y miró hacia adentro. La pequeña habitación lo esperaba, silenciosa. Colocó dentro la caja metálica, el diario y las cartas. No para esconderlas, susurró, sino para preservarlas. Luego cubrió la entrada con una tabla, dejando un espacio por donde entrara el aire. No quería sellarla del todo. La casa debía seguir respirando, pero ahora con un aliento nuevo, libre del peso del silencio. Al amanecer salió al porche. El cielo se teñía de un dorado tenue y el canto de los pájaros llenaba el aire. Por primera vez desde que llegó, sintió que la casa no lo observaba, sino que lo acompañaba. La respiración que antes le parecía inquietante, ahora era tranquila, como el pulso de algo que finalmente había sido comprendido. Miró hacia el cementerio y pensó en volver allí más tarde, para dejar flores sobre la tumba del niño. No para pedir perdón, sino para cerrar un círculo. El día avanzó despacio. Michael trabajó en el jardín, limpió las hojas, arregló las ventanas rotas, repasó los marcos de las puertas. Cada pequeño acto era una manera de reconciliarse con el lugar y con su historia. Cuando el sol comenzó a ponerse, se sentó en el escalón del porche y miró el horizonte. El cielo ardía en tonos de cobre y violeta, y el aire olía a vida renovada. La casa detrás de él parecía dormida, satisfecha. En la distancia, el sonido de una campana llegó débil, perdido entre los árboles.
Michael cerró los ojos y escuchó. No era el lamento del pasado, sino una voz suave, como un suspiro de agradecimiento. Sonrió, y por primera vez desde que cruzó la puerta de la casa, sintió verdadera paz. El secreto ya no era una herida, era una historia contada, un lazo recuperado entre los vivos y los muertos, entre el silencio y la memoria. La noche cayó lentamente, y las luces de la casa se reflejaron en las ventanas. Antes de entrar, Michael miró una última vez hacia el jardín, hacia la tierra que había guardado tanto. La brisa movió las ramas de la magnolia, y en ese leve movimiento, creyó ver un gesto de despedida. Entró sin miedo. Detrás de él, la puerta se cerró con un crujido suave, casi humano, como un suspiro final. La casa respiró, y el pasado descansó, al fin, en paz. El amanecer llegó sin sobresaltos, tibio y limpio, como si la tormenta que había atravesado el alma de la casa durante generaciones por fin se hubiera disipado. Michael se despertó antes que la luz llenara del todo el dormitorio, con la sensación de haber dormido profundamente por primera vez desde su llegada. Se incorporó despacio, escuchando el silencio que lo rodeaba. Ya no era el silencio tenso y vigilante de los primeros días, sino uno nuevo, reposado que respiraba con él. La casa había cambiado, y él también. El cuadro de Eleanor volvía a colgar en la pared, sobre la chimenea del salón. Lo había reinstalado la tarde anterior con un cuidado reverente, limpiando el marco y ajustando los clavos hasta que la pintura quedó perfectamente centrada. No lo hizo por costumbre, sino por respeto. Era un gesto simbólico, un reconocimiento. Aquella mujer, la del retrato, ya no era un fantasma del pasado, ni un misterio que lo perturbaba. Era una presencia, una historia completa que por fin tenía nombre, voz y sentido. El aire de la casa olía a madera fresca y a pintura seca. En la mesa del comedor quedaban los restos de los documentos que había clasificado durante los últimos días. Copias de las cartas, transcripciones de los diarios, fotografías antiguas. Los había organizado con cuidado y enviado al archivo histórico del condado, junto con una carta suya explicando la procedencia del hallazgo. No lo hacía para desprenderse del pasado, sino para entregarlo a la luz. Las historias no debían morir bajo las paredes. Debían ser contadas, como parte de una memoria más grande que la de una sola familia. Caminó hasta la ventana. La niebla matinal se deshacía lentamente sobre el campo, revelando las líneas suaves de los árboles y la vieja cerca de madera. Los pájaros revoloteaban entre las ramas del magnolio, y el sonido del viento era apenas un murmullo. Michael tomó su abrigo y salió al porche. El suelo húmedo crujía bajo sus botas, y la casa, detrás de él, exhaló un gemido leve, un sonido natural, pero que en él despertó ternura. La respiración de la madera parecía acompañarlo, como si la casa lo siguiera con la mirada. Cruzó el jardín con paso tranquilo hasta el límite donde comenzaba el cementerio familiar. La hierba, alta y aún perlada de rocío, se apartaba bajo sus pies. Llevaba en la mano un pequeño ramo de flores silvestres, recién cortadas. Al llegar a la tumba de Isaac, se detuvo. La piedra que había limpiado días atrás brillaba suavemente bajo la luz del amanecer. Isaac, hijo de E. Monroe, 1905-1912. 7 años de vida. Una existencia breve y silenciosa que había marcado más de un siglo de secretos. Dejó las flores sobre la lápida y permaneció un rato allí, sin decir nada. No hacía falta. El viento soplaba entre los árboles, y el sonido de las hojas parecía un murmullo de voces antiguas, como si la tierra misma respondiera. En su mente se mezclaban los rostros. Eleanor, con su mirada serena y trágica, su abuela Edith, vigilante y silenciosa, y él mismo, el último testigo de un legado que había esperado demasiado para ser revelado. Todo estaba unido, como los anillos invisibles que se forman en el agua después de lanzar una piedra. Cuando regresó a la casa, el sol ya bañaba el porche con una luz dorada. Entró y se detuvo frente al cuadro. Los ojos de Eleanor, bañados ahora por la claridad del día, parecían más vivos que nunca. No había culpa en ellos, ni súplica, solo una calma profunda, la paz de quien ha sido finalmente escuchada. Michael sintió una oleada de gratitud. Le habló en voz baja, casi como una oración.
Tu historia no se perderá, lo prometo. Esa tarde recibió una visita inesperada. Un auto gris se detuvo frente a la casa, levantando un remolino de polvo. Del vehículo bajó Harold Bennett, el antiguo cuidador que había aparecido días atrás. Caminaba más despacio esta vez, apoyado en un bastón, pero su porte conservaba la dignidad de quien ha vivido mucho y recuerda aún más. Michael lo saludó en el porche y lo invitó a pasar. Harold miró alrededor en silencio, observando las paredes, el brillo del suelo recién pulido, el cuadro en su lugar. Asintió con un gesto lento. Mi padre decía que las casas viejas no se desmoronan por el tiempo, sino por lo que guardan dentro, dijo finalmente. Pero esta parece que por fin puede respirar. Michael le sirvió café, y durante un largo rato hablaron de todo, del terreno, de la familia, de los cambios en el pueblo. Harold confirmó lo que Michael ya sospechaba. Su familia había sido una de las más influyentes del condado y también una de las más temidas. Los rumores sobre Eleanor, sobre el niño, sobre los amores prohibidos, habían corrido en voz baja durante décadas, hasta que el silencio terminó por tragarlos. Todos sabían algo, pero nadie quería saberlo del todo, dijo Harold. A veces el miedo a la verdad pesa más que la verdad misma. Michael asintió. Pero el silencio no cura nada, respondió. Solo prolonga la herida. El anciano lo miró con atención y luego sonrió, cansado. Tu abuela pensaba igual. Nunca lo dijo, pero yo la conocí bien. Solía sentarse en el porche al atardecer, justo ahí, y miraba hacia el cementerio. Nunca decía una palabra, pero a veces movía los labios como si hablara sola. Ahora entiendo que no hablaba sola. Le hablaba a ella, a Eleanor. La revelación lo conmovió. De pronto, todas las piezas del pasado encajaron con claridad. Edith no había sido una mujer fría ni distante, como él había creído durante años, sino una guardiana. Su silencio no era miedo, sino amor. Había protegido la historia hasta que llegara alguien dispuesto a escucharla sin juzgar. Ese alguien era él. Cuando Harold se marchó, el sol comenzaba a ponerse. Michael se quedó en el porche, observando cómo el cielo se teñía de tonos anaranjados y rosados. La brisa olía a magnolia y a tierra húmeda. La casa, a su espalda, parecía más viva que nunca. En el interior, la luz del crepúsculo iluminaba el retrato, y durante un instante, juraría que el rostro de Eleanor sonreía apenas, una sombra leve de alivio. Los días siguientes transcurrieron tranquilos. Michael dedicó su tiempo a terminar las reparaciones, a limpiar los últimos rincones, a restaurar la verja del jardín. Por las noches escribía. Quería dejar por escrito todo lo que había descubierto, no solo los hechos, sino la emoción, el pulso de la historia. Sus palabras eran una forma de diálogo con quienes ya no estaban. A veces, al escribir, levantaba la vista y creía escuchar pasos suaves en el corredor, o el leve roce de una puerta que se cerraba sola. Pero no sentía miedo. La casa no lo asustaba más, lo acompañaba. El artículo sobre su descubrimiento apareció primero en el periódico local, luego en uno regional. El tono era discreto, respetuoso. No había morbo, solo admiración por la forma en que había salido a la luz una parte olvidada de la historia del condado. Algunos lo felicitaron, otros guardaron silencio, como si el tema aún doliera. Pero a Michael no le importaba. Lo esencial era que el nombre de Eleanor Monroe había sido pronunciado otra vez, que su existencia ya no se reducía a un retrato y una sombra. Una mañana mientras barría el porche, llegó una carta sin remitente. Era un sobre amarillo, viejo, cerrado con cera. Dentro había una hoja doblada con una escritura elegante, femenina. Gracias por darme voz, decía. La paz que buscábamos por fin nos alcanza. No había firma, pero Michael no la necesitaba. La guardó dentro del diario de Eleanor, ahora colocado sobre la mesa del salón. No intentó buscar una explicación. Algunas cosas, comprendió, no necesitan explicarse, solo sentirse. Las semanas pasaron, el invierno se acercaba, y el aire traía el olor a leña y hojas secas. Michael decidió quedarse más tiempo. Ya no era un visitante. La casa se había convertido en parte de él.
Empezó a recibir visitas de curiosos, de periodistas, de descendientes de otras familias que querían saber más. A todos los recibía con la misma serenidad, contándoles no una historia de escándalo, sino una historia de amor, culpa y redención. Una noche, cuando la luna llena iluminaba el campo con un resplandor plateado, se levantó del escritorio y caminó hasta el retrato. Lo miró en silencio. «Descansa», murmuró. «Tu historia ya está en paz». Luego apagó la lámpara y subió a su habitación. Desde la ventana, la magnolia brillaba bajo la luna, y las sombras de las ramas se proyectaban sobre las paredes como si fueran manos que acariciaban. Cerró los ojos y escuchó el sonido más antiguo del mundo, el suspiro del viento sobre la madera. A la mañana siguiente, al abrir la puerta, el sol entró con fuerza, llenando la casa de luz. Michael sonrió. Supo, sin necesidad de palabras, que aquella casa, la de los secretos, los amores prohibidos y las confesiones escritas en la oscuridad, por fin se había reconciliado con su propia historia. El aire era limpio, las paredes cálidas, y el tiempo, al fin, avanzaba sin el peso del pasado. Antes de salir, se detuvo una vez más frente al cuadro. «Gracias», dijo. No esperaba respuesta. Pero cuando cruzó el umbral, un crujido leve sonó detrás de él, como si la madera lo despidiera con un suspiro. No volvió la vista. No hacía falta. Sabía que la casa lo veía partir con calma, sabiendo que su voz, su eco y su alma seguirían vivos cada vez que alguien pronunciara el nombre de Eleanor Monroe. Suscríbete al canal para no perderte los próximos videos. Mira también los otros que ya están publicados y comparte este video con tus amigos para que más personas conozcan esta historia.